Y ahora viene algo que seguramente que todos ustedes se van a poner muy contentos, porque hoy Prisoner Defender, Javier Larrondo, quien dirige Prisoner Defender, nos ha dado la noticia de que, espérense que lo voy a compartir y además los vamos a leer todos para que sepan lo que está pasando. El Parlamento Europeo prohíbe indefinidamente la entrada a los representantes del régimen cubano. No pueden, tienen que coger su maletín, tienen que ir echando todos, no tienen acceso al Parlamento Europeo. En reciprocidad a la agresión diplomática del régimen de Cuba. Y ahora nos vamos a enterar qué fue lo que pasó, por qué el Parlamento Europeo prohíbe indefinidamente la entrada a los representantes de la dictadura comunista cubana. Todo empezó cuando la resolución, como dice aquí, la medida se pone en marcha mediante la resolución votada por una mayoría absoluta. Todo empezó cuando la resolución del Parlamento Europeo del día 29 de febrero de 2024 tiene aún muchos, ahí no fue. Bueno, ellos habían concretado una visita del Parlamento Europeo, de funcionarios del Parlamento Europeo a Cuba, donde en dicha visita, que fue impulsada por la resolución por el eurodiputado, un confeso más tradicional y respetada en España, don Javier Nar, apartidista, pero adscrito al grupo Renewed Europe. En su dispositivo ya exponía claramente que de conformidad con los principios de igualdad, reciprocidad y derecho y respeto mutuo del ADPC, el ADPC es el acuerdo diplomático, el acuerdo, a ver, lo tengo por aquí porque eso es muy, aquí está, espérate, el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba. O sea, el acuerdo de diálogo. El acuerdo de diálogo. Se adopten medidas similares por las que se deniegue el acceso a los locales del Parlamento Europeo a cualquier representante de la Asamblea Nacional del Poder Popular o del régimen cubano. Esta noticia es muy importante. Significa que la dictadura comunista cubana no puede entrar al Parlamento Europeo. Como redactor de la resolución, don Javier Nar ha impulsado la efectividad de la medida que se ha hecho ya efectiva con efecto inmediato esta misma semana con la aprobación por mayoría de la conferencia de presidentes y el respaldo de la presidenta del Parlamento Europeo, lo que supone que ninguna delegación o representante de Cuba podrá entrar a las instalaciones del Parlamento Europeo en reciprocidad a los vetos a las delegaciones del Parlamento Europeo para visitar a la isla. ¿Qué pasó? Que habían llegado a un acuerdo de que un grupo de parlamentarios europeos iban a ir a Cuba y la dictadura comunista cubana se negó, pero de muy mala manera. ¿Es esto un conflicto diplomático entre naciones? No. Más que un conflicto diplomático, que debería haberlo sido, si bien el CAE ha preferido no defender públicamente a las instituciones europeas, es una herramienta que toma la temperatura política que el régimen tendrá que afrontar en la próxima legislatura europea de continuar con sus reiteradas agresiones al Parlamento Europeo, institución que es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho europeo. Esto que le estoy yo mostrando aquí a ustedes no se lo van a poner en el Noticiero Nacional de Televisión, ni en Razones de Cuba, ni en nada de eso. No. Por eso yo quiero que lo vean aquí como es. Enterito, no importa el tiempo que nos tome, hay que mostrárselo a todos ustedes. Así que por favor compartan para que esto llegue a todos los cubanos. ¿Por qué surge la medida? En otoño del 2023, el Parlamento Europeo, tras múltiples peticiones y ante la gravedad excepcional que había tomado la situación de los derechos humanos en la isla,
tomó la decisión de conformar una delegación para una misión ADOHOC a Cuba. Las normas que rigen dichas delegaciones excepcionales exigen el curso democrático de las fuerzas presentes en el Parlamento Europeo a través de la conferencia de presidentes de los diferentes grupos para elegir primeramente a los miembros de la delegación. La dictadura cubana otorgó oficialmente su beneplácito para que dicha delegación visitara la isla. Algo inédito, porque hasta la fecha solo iban a La Habana los invitados por el régimen y que harían campaña favorable, ya fuera por devoción o por omisión, entre ellos el mismísimo señor Borrell. Los miembros de la delegación eligieron a don Javier Nart como presidente de dicha delegación. El programa a establecer por la delegación era habitual: encuentro entre las instituciones oficiales, el ministro de Exteriores, el ministro de Justicia, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, o sea, todo el grupo, la cúpula mafiosa, así como las personas e instituciones que luchan por las libertades democráticas. Ahí sí que ya les entró, ya ustedes saben, ¿no? Premio Sájarov, familiares de detenidos del 11J, representantes de los principales cultos religiosos, periodistas. Esto es un programa de trabajo fundamentado en democracia, transparencia y libertad. Al día siguiente de su nombramiento, Javier Nart, en su calidad de presidente de la delegación, envió una carta a la señora Yaira Jiménez Roy, embajadora de la República de Cuba ante la Unión Europea, expresándole el valor que el Parlamento Europeo da a nuestras relaciones con la República de Cuba y, en consecuencia, la importancia de esta delegación ADOHOC, que facilitará el mejor mutuo entendimiento dentro de la normalidad que debe existir en el diálogo político entre la República de Cuba y la Unión Europea dentro del marco del acuerdo de diálogo político y la cooperación que el Parlamento Europeo aprobó el 5 de julio de 2017. Recuerden que aquí el único que ha cumplido con este diálogo ha sido la Unión Europea, que ha estado soltando billetitos, y ellos lo que han hecho es encarcelar a más personas en Cuba y arreciar la represión en Cuba. Lo estamos viendo hoy mismo con la profesora Alina Bárbara López Hernández. Bien. Asimismo, le comunicaba su disposición para iniciar los trámites de la visita, rogándole me fije en consecuencia la fecha y la hora de nuestra reunión, donde tendremos la oportunidad de comentar asuntos de interés mutuo. La contestación del régimen cubano fue la cancelación de la visita de la delegación, que tenía como guía la democracia y la libertad. Democracia y libertad, que generaron el revuelo en el despacho de Raúl Castro, quien solo concibe esta última para sí. Él es el único que puede ser libre en Cuba. Los demás tienen que estar subordinados a él. Y quien personalmente se opuso a tal posibilidad, dando orden a sus diplomáticos para que enviaran una carta de negativa ignominiosa, agresiva e insultante, prohibiendo la visita a Cuba que habían previamente acordado. ¿Quieren ver la carta? Vamos a ver la carta. Espérense un momentico. Vamos a ver la carta. Esto continúan. Compartan, por favor, que esto está acabadito de sacar del horno. O sea, esto acaba de salir hace nada. Vamos a ver la carta. Dice la carta. Bruselas, 25 de enero de 2024. Estimada señora Roberta Metsola, tengo el placer de dirigirme a usted
en relación con la misión ad hoc del Parlamento Europeo a Cuba. Como conoce, la Asamblea Nacional del Poder Popular ha tomado la decisión soberana, sí, porque ellos son muy soberanos, de no aceptar la visita en los términos propuestos. O sea, hablar de libertad y democracia, no. Reunirse con familiares de los presos políticos, con periodistas, con activistas, con premios Sájarov, no, eso ellos no lo admiten. Sin embargo, me gustaría ampliar en los elementos que han obligado a mi país a adoptar esta postura. Ahí es donde se cabrea el Parlamento Europeo, porque todos son infamias. Las autoridades parlamentarias cubanas lamentan que la visita no quedara firmemente a cargo de la delegación de Centroamérica y el Caribe. Claro, ellos querían que la visita quedara a cargo de los amiguitos de ellos. Estructura con la cual se ha desarrollado una comunicación constructiva y respetuosa en consonancia con el espíritu del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Esta gente se van del aire ya y eso está muy bueno. Conocimos que ha sido nombrado como presidente de la delegación a una figura con una postura ofensiva hacia las autoridades cubanas, a una figura que exige democracia y libertad. Y eso para ellos es una gran ofensa. Y se ha incluido a otros eurodiputados con una tendencia fuerte y militante en contra de Cuba y sus instituciones. No en contra de Cuba, no, en contra de la dictadura comunista cubana. Ellos están a favor de Cuba. En el desarrollo de las negociaciones previas a esta visita se señaló la defensa del ADP, o sea, del Acuerdo de Diálogo Político, como el objetivo principal para ambas partes. Resulta irrespetuoso incorporar y dar un rol protagónico a quienes durante esta legislatura han promovido varios ejercicios políticos contra nuestro país con el fin de dinamitar el acuerdo. No, señores. A favor del país, en contra de la dictadura. Es reconocido que los eurodiputados Javier Nar, Herman Terz y Leopoldo López Gil mantienen vínculos y apoyan a ciudadanos y organizaciones incluidas en la lista nacional de personas y entidades que en virtud de la resolución 1373 del Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas, el derecho internacional y el ordenamiento jurídico interno han sido sometidas a investigaciones penales y se encuentran buscadas por las autoridades cubanas a partir de su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de actos materializados en el territorio nacional o en otros países en función de actos de terrorismo. Sabemos todos que eso es mentira. De hecho, no le han aceptado esa lista en ninguna parte porque no han llevado ninguna prueba absoluta de nada. Promover la democracia, promover los derechos humanos, invitar al pueblo cubano a quitarse esa plaga de encima, eso no es terrorismo. Terrorismo es lo que hace la dictadura cubana contra el pueblo cubano. Eso sí es terrorismo. Lo que está haciendo hoy con Ana Bárbara, con Alina Bárbara, con Jorge Fernández Hera, con todos los presos políticos, eso sí es terrorismo. Bueno, es inadmisible recibir en nuestro país a quienes aupan a personas que promueven el odio y la violencia contra Cuba. Esos europarlamentarios, además, no reconocen ni han reconocido los efectos nocivos del bloqueo comercial, económico y financiero de Estados Unidos contra Cuba. No, repetimos, no es contra Cuba, es contra los delincuentes que están en Cuba, que es señalada por la abrumadora mayoría de la comunidad internacional, incluyendo los 27 Estados miembros de la Unión Europea, como una sistemática y flagrante violación de los derechos humanos del pueblo cubano. Ratificamos nuestra posición al diálogo franco, abierto y desprejuiciado con el Parlamento Europeo y sus eurodiputados, sin distinción de su signo político o ideología. Pero ese diálogo debe basarse en el más absoluto respeto a las autoridades nacionales cubanas y la soberanía de nuestro pueblo. Bueno, Cubano es un pueblo soberano, eso lo sabemos todos. Así que esta es la carta que ellos entregan al Parlamento Europeo. Ahora vamos a continuar mostrándoles lo que el artículo
de Prisoner Defender, donde cuenta la realidad, donde está contando todo con respecto a este hecho, donde la dictadura comunista cubana queda echada, donde no pueden entrar al Parlamento Europeo. Por aquí nos quedamos. Dice, en la carta, las autoridades cubanas acusaron a don Javier Nar y otros miembros de la delegación de tener relaciones con una inédita y hasta ahora desconocida clase de terroristas internacionales, sacada de la chistera del régimen, los activistas pacíficos y pro-democráticos. Así las cosas. La resolución P9 y del 2024 del Parlamento Europeo llegó apenas semanas después e incluyó en términos harto más respetuosos, correctos, precisos y ciertos de la ignominiosa Carta Previa de Cuba, los siguientes considerando y dispositivo en reciprocidad a la agresión cometida por el régimen, ¿sí? Porque decir que los eurodiputados tienen vinculaciones con terroristas, eso es una falta de respeto, porque ninguno de esas listas que ellos se han inventado son terroristas. Dice, considerando que el 23 de noviembre del 2023, la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo autorizó el envío de una delegación a la República de Cuba a raíz de una carta de invitación de la embajadora de Cuba en Bélgica y ante la Unión Europea el 20 de septiembre de 2023, que el 19 de diciembre del 2023, la vicepresidenta del Parlamento Europeo cubano informó a la embajadora de la Unión Europea en Cuba de su negativa a recibir a la delegación del Parlamento con la justificación de que el Parlamento cubano no deseaba recibir la visita de diputados al Parlamento Europeo, que según ella trabajan en contra de los intereses de Cuba y están totalmente alineados con los Estados Unidos. Que la embajadora de la República de Cuba en una carta del 25 de enero del 2024 dirigida a la presidenta del Parlamento Europeo afirmó que el presidente de la delegación del Parlamento Europeo, o sea, del acuerdo de diálogo del Parlamento Europeo a Cuba y otros dos miembros de esta mantenían vínculos con ciudadanos y organizaciones incluidos en la lista nacional de personas y entidades que han sido sometidas a investigaciones penales y son buscadas por las autoridades cubanas en relación con actos de terrorismo y que les prestaban apoyo, que en noviembre de 2023 una delegación del Parlamento cubano fue recibida en los locales del Parlamento Europeo. 8. Observa que en noviembre de 2023 los diputados al Parlamento cubano, entre ellos su secretario Homero Acosta, recibieron un trato respetuoso y una calurosa acogida en el Parlamento Europeo. Declara inaceptable y contraria al acuerdo de diálogo entre la Unión Europea y la dictadura comunista cubana la exclusión continuada del Parlamento Europeo, que es la única institución europea a la que se deniega el acceso al territorio cubano. Rechaza la decisión de Cuba de rechazar una visita de una delegación del acuerdo de diálogo del Parlamento e insta a las autoridades cubanas a que se atengan a los principios del acuerdo de diálogo político entre la Unión Europea y la dictadura y concedan al Parlamento acceso al país. Pide que, de conformidad con los principios de igualdad, reciprocidad y respeto mutuo del acuerdo de diálogo, se adopten medidas similares por las que se deniegue el acceso a los locales del Parlamento Europeo a cualquier representante de la Asamblea Nacional del Poder Popular o del régimen cubano. O sea, como tú no permites que los eurodiputados visiten la isla, ustedes no pueden visitar el Parlamento Europeo. Así que recojan y lárguense. Váyanse para Cuba o para Nicaragua o para cualquier país que los recoja a ustedes. A ver, ¿quién es Javier Nar? Esto es muy importante, cubanos, que ustedes lo sepan, principalmente los que están dentro de la isla, para que la dictadura comunista cubana que está preparando ahora
el reportaje en contra de esta visita, van a hacerse los que son independientes, que no son para nada independientes, porque mientras tenga que depender de los cubanos que están afuera para poder mantener a sus familiares, no hay independencia ninguna, son dependientes. Dice, es un abogado político, antiguo corresponsal de guerra y escritor español. Fue miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales en el Partido Socialista. Además, es socialista, una persona que es del Partido Socialista, del PSOE, Socialista Popular, y posteriormente en el Partido Socialista Obrero Español. O sea, que iba este señor Javier Nar, que es socialista, que es del Partido Socialista Obrero Español, Iván Hermantés, que es de Vox, y me imagino que la otra persona que iba sería de el Partido Popular o así, o alguien de otra ideología. Bueno, de otro partido. Asesor de Felipe González, ejerció como abogado penalista durante el 71 y el 14 y actualmente es diputado del Parlamento Europeo en el Grupo Renew Europe y primer vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de América Central. Su trayectoria pasa por su etapa corresponsal de guerra en Nicaragua, Yemen, Zimbabue, Líbano, Palestina, Camboya, Laos, Irán, Irak y Chad, entre otras. Bueno, ahí hay más cosas de quién es este señor. Siempre liderando las acciones del Parlamento Europeo por la democracia en Cuba. O sea, don Javier Nar ha sido ideólogo, corredactor y copromotor junto con un pequeño grupo de políticos, intelectuales y técnicos del Parlamento Europeo que destacan por su capacidad y conocimiento sobre la realidad cubana. En todas las resoluciones del Parlamento Europeo desde el 2014, en particular 6, desde el 2019 hasta hoy, del día 18 de abril del 2024, cada cual de mayor condena a los crímenes de lesa humanidad cometidos estos años por el régimen. Desde su humilde posición en contra de la promoción de sus logros, no usa ni Twitter, y su bien asentada ideología de izquierda social democrática, esta legislatura ha sido uno de los mayores luchadores por los derechos humanos y la democracia en Cuba que ha tenido Europa en décadas. Pues yo nunca había oído hablar de él, claro, como es de izquierda, pues uno pues no. Pero bueno, miren lo que está haciendo una persona que es de izquierda, es democrático, para que vean. Una posición centrada e inclusiva. Para todos los grupos, la posición de don Javier Nar siempre ha sido la del consenso entre las posiciones extremas y en ocasiones ha ofrecido hasta acercarse al límite de lo irrenunciable con el altruista propósito de sumar en las votaciones al PSOE de Pedro Sánchez y Josep Borrell para la condena más efectiva posible de la situación de derechos humanos en Cuba, lo que no logró en ninguna de las 6 ocasiones. Vamos a ver ahora la complicidad y la posición de Pedro Sánchez y de Josep Borrell hacia la dictadura comunista cubana. Nos estamos extendiendo, pero merece la pena. O sea, vale la pena lo que estamos haciendo porque estamos desglosando toda esta historia de por qué la dictadura comunista cubana bye bye del Parlamento Europeo. Dice, a mí esto de verdad que me da mucha alegría. Desgraciadamente, los intentos de don Javier Nar nunca dieron frutos en el PSOE. En Habla con Prisoner Defender, don Javier nos cuenta las expresiones más verbalizadas por los eurodiputados tras las reuniones. No nos rebaten ninguno de los puntos, entienden que son veraces y fácticos, pero aún así van a votar en contra. Descarados y sinvergüenza. Estos son los aliados del Pedro Sánchez y el Josep Borrell, los aliados de la dictadura. Esta era conclusión habitual tras dichos encuentros por parte de diversos MEPs en alusión al PSOE.
o sea, de diversas reuniones con el PSOE, encuentros con el PSOE. Dice, pero todo tiene un motivo. Pedro Sánchez y José Borrell no solo han dado instrucciones para votar siempre en contra de las condenas al régimen por los crímenes de lesa humanidad en Cuba. Dijeran lo que dijeran y fuera la verdad la que fuera, sino que han instaurado entre sus funcionarios la sistemática de entrega al régimen bajo cuerda de las informaciones internas y confidenciales del Parlamento Europeo. O sea que no sé cómo esta gente no están siendo expulsados, porque son espías de la dictadura comunista cubana, así a la cara. Antes de que fueran siquiera oficiales o publicadas, como demostró un documento de la máxima responsable técnica del PSOE en el Parlamento Europeo, Pilar Huélamo, que se filtró por un error propio, siendo enviado nada más y nada menos que a Prisoner Defender sin rectificación por su parte al envío. Sí, esto lo recuerdo, recuerdo esto. Dice, PP y Renew han pedido un punto en el próximo pleno sobre la situación en Cuba. Esto fue lo que se filtró. Declaración de Borrell con resolución. Uno de los puntos que quieren denunciar es el descrito en este manifiesto que han firmado ya 5 diputados. Como sabéis, va a ser difícil poder pararlo. No tenemos mayoría. Me pregunto si queréis avisar vosotros a la Embajada de Cuba o aviso yo a Heidi. ¡Qué confianza! El gabinete de Borrell ya está al tanto. Lo que yo no entiendo es cómo después de esta filtración, después de esto, no hayan expulsado a Borrell. Pilar Huélamo y también a Pilar Huélamo, responsable de política del PSOE en el Parlamento Europeo. Ella equivocadamente le envió, dice, se refiere a Heidi Villuendas, la tercera secretaria de la Embajada de Cuba en Bruselas. Tenían que avisarla urgentemente de que se iban a proponer una resolución y el posible contenido de la misma antes de que fuera oficial siquiera. O sea, que todavía no había sido oficial y ya ellos le estaban informando de lo que iba a pasar. Aunque sus compañeros y jefes del PSOE en el Parlamento Europeo por el email se denota, están siendo informados en ese momento del texto, ella daba por anticipado que el PSOE, fuera la resolución que fuera, tenía que pararla y les informaba. Va a ser difícil poder pararlo. El objetivo siguiente era preparar la excusa con la embajada por no poder tener la resolución. Y a Pilar solo le cabía una duda: si los jefes querían avisar directamente a la embajada de Cuba en Bruselas o si lo hacía ella, a modo de pleitesía y desvío de informaciones sensibles del Parlamento que afectan la política diplomática y a la seguridad, en el que ningún grupo en el legislativo puede tomar parte unilateralmente. Y con esto terminamos. Es decir, el PSOE y en el Parlamento Europeo ha estado suministrando información con el beneplácito de Josep Borrell. El gabinete de Borrell ya está al tanto. Como si trabajara para el G2 cubano durante toda la legislatura 2019 y 2024, colaborando así con el sufrimiento del pueblo de Cuba y logrando para sí mismo el carácter de cómplice de los crímenes de lesa humanidad en la isla. Todos los intentos de don Javier Nar de lograr que el PSOE denunciara la situación que vive el pueblo cubano fueron, lógicamente, en balde. Señores, y yo me pregunto, ¿qué podemos hacer los cubanos con esta información que tenemos aquí a mano? ¿Qué podemos hacer con esto? Algo tenemos que hacer, manifestarnos en contra de Josep Borrell y en contra, porque eso que están haciendo ellos es espionaje. O sea, tenemos que hacer algo.